Hoy vamos a hablar entonces del área social. Y algo que es claro para todos nosotros es que fuimos creados para vivir en sociedad. No fuimos diseñados para ser islas aparte, para estar aislados los unos de los otros, y eso lo podemos notar más aún hoy en día con el asunto de la pandemia. Hay una necesidad inherente en el ser humano de estar integrados como sociedad. Inclusive fue el primer mandamiento de parte de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces notemos en ese pasaje que primero Dios da una bendición. Dice, y los bendijo Dios. Entonces, Dios da la bendición y ahora viene la ordenanza, el mandamiento. Dice, y le dijo Dios, fructificad y multiplicaos. O sea, que no se quede solamente siendo, aquí está hablando con Adán y Eva, que no se quedara solamente ellos como parejitas solitos y ya, sino que se multiplicaran, pero también que llenaran la tierra. Pues ya está llena hace rato, pero vemos que dice, y sojuzgarla, gobernar. ¿Qué quiere decir? Que era necesario que se formara la sociedad. No se quedaran unos aquí, otros allá, otros más allá y listo. Sino que entre todos hubiese un trabajo en equipo los unos por los otros y de esa forma se pudiese gobernar sobre las demás cosas. Dice que sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias del campo, etcétera, etcétera. Entonces vemos que fuimos creados para vivir en sociedad. De pronto en otras épocas, antes, existía el trabajo primitivo. Las profesiones primitivas eran la agricultura, la caza y para de contar. Entonces cada familia tenía su terreno y en su terreno cultivaba lo que necesitaba y adquiría los alimentos de su propia producción. De pronto no se veía como tan fuerte la necesidad de interactuar los unos con los otros. Pero también vemos que se requería entonces de aquella persona que sabía hacer tiendas, de aquella persona que sabía de carpintería, el herrero y etcétera, etcétera. Empiezan a surgir las profesiones y empezamos a ver que todos necesitamos de otro. Inclusive si alguien enfermaba, se necesitaba de esa persona que se encargara del manejo de la salud, independientemente de la época. Hoy en día sí es muy notorio, ¿sí? Hoy en día vemos que necesitamos de todos los demás. Inclusive llamamos por teléfono a pedir el domicilio a la tienda que queda al lado de la casa. Pero estamos dándonos cuenta que yo necesito de la persona de la tienda, necesito el que cultivó lo que venden en la tienda, necesito la persona que comercializa lo que está allí. Y todo eso lo podemos ver, inclusive ahora con el asunto del COVID, que tenemos más necesidades con relación a los productos y servicios que los demás nos pueden ofrecer. Nosotros tenemos muchas necesidades y nosotros tenemos mucha gente que provee esos servicios y esas necesidades que no son nuestra propia familia o que no los tenemos dentro de nuestro hogar. Eso es con relación a nosotros. Entonces, el hecho de que la sociedad se ha venido como especificando, ha tenido labores más específicas, más puntuales, ha generado que nosotros tengamos siempre que tener presente que tenemos muchas cosas que podemos disfrutar. Por ejemplo, ¿qué sería de esta cuarentena si no existiera la energía eléctrica? Y aunque parece obvio y evidente, sí hay luz, prenda la luz, ¿sí? Pero cuando se va, nos damos cuenta de lo importante que es. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Para poder tener energía eléctrica en una casa se requiere mucha gente, muchas empresas, muchas labores que se encargan tanto de generar la energía como de transmitirla a los hogares, como de cuidar que el servicio sea estable, que la cantidad de energía eléctrica que entra por el tomacorriente sea la que realmente necesitamos. Y hay muchas cosas detrás de todo eso para que sencillamente a nosotros nos llegue la luz. Lo mismo el servicio del agua, lo mismo cualquier servicio público. Es más, la televisión. ¿Cuánta gente no se necesita para que tengamos un servicio de televisión? Es muy común. Hoy prácticamente todos los hogares tienen servicio de televisión. Pero se requiere la empresa que lo produce, los contactos con los programas, inclusive la elaboración de los programas, las series, las películas y todo eso que nosotros podemos disfrutar, lo tenemos a un clic con nuestro control para poder solamente disfrutar lo que Dios da para nosotros. Es muchas cosas
a través de muchas personas, a través de muchos servicios, a través de todo lo que nosotros podemos obtener. Entonces, esa labor de la sociedad ha permitido que nosotros disfrutemos de muchas cosas y tenemos que ser agradecidos con Dios que nos permite vivir en una sociedad en la cual podemos disfrutar de esas cosas, pero también con las personas que trabajan en ello. Es muy común que si una persona tiene algún inconveniente con cualquier servicio público, con cualquier prestador de servicio público, llaman a quien le conteste y lo regañan, lo insultan, lo maltratan porque qué servicio tan malo, qué tal problema, que no sé qué, que para qué estoy pagando, que no sé qué más. No nos damos cuenta que es toda una sociedad la que está del otro lado de la línea telefónica. Y quien está contestando sencillamente es un trabajador más que de pronto no tiene la capacidad o el poder de gobernar toda la entidad, toda la empresa. Y nosotros como ciudadanos, como personas sociables, como pertenecientes a una sociedad, no solamente tenemos derecho a disfrutar muchas cosas, sino que también tenemos deberes. Ahora bien, con el asunto de la pandemia y eso se nos aumentaron otros deberes. Y esos nuevos deberes son en relación al cuidado de la salud. Vemos que es estrictamente necesario el uso del tapabocas todo el tiempo, cada vez que salimos, no acercarnos mucho a la gente, mantener el distanciamiento social, no salir a visitar porque sí, no salir a donde no es necesario ir, no estar en grupos donde hay mucha gente, siempre tiene que haber un espacio entre el uno y el otro. Inclusive algo que es importante es no hablar mucho con las otras personas, porque uno dice, no, yo tengo el tapabocas, sí, pero entonces de tanto estar en la conversación se nos olvida que hay que tener el tapabocas, entonces termino por quitármelo porque me cansé, porque me cuesta respirar con el tapabocas puesto. Entonces sencillamente son cosas que perdemos de vista porque nos distraemos. Y entonces no solamente nos arriesgamos nosotros, sino que yo estoy arriesgando a los demás por mí. El lavado de manos, o sea, aparentemente el lavado de manos es solamente para mí, pero resulta que no. Yo al lavarme las manos estoy protegiéndome a mí, pero también estoy protegiendo a los demás porque estoy evitando la transmisión, en este caso, del virus. Entonces tenemos como sociedad muchos beneficios, recibimos cosas que nosotros mismos no podríamos hacer, ¿sí? Por ejemplo, tú no serías capaz, creo yo, de hacer todos los programas de televisión que has visto, ¿sí? O de crear energía eléctrica para tu propia casa, o tener el servicio de agua potable en tu hogar. Pero puedes hacer muchas cosas que también de pronto están sirviendo a otros, de los servicios que tú haces o los productos que tú comercializas, están ayudando a otros. Entonces es un trabajo en equipo los unos con los otros. Entonces tenemos deberes. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Vemos en este pasaje que Dios nos está invitando a nosotros a que tengamos responsabilidad con el lugar en donde estamos. Mire que nos dice que oremos por la ciudad donde naciste. Mire que nos dice que ora solamente por Israel. Mira que no dice solamente ora por el país donde son tus padres o tus abuelos. Mira que te dice que ores por el lugar donde estás. No sé dónde naciste, no sé dónde estás hoy, si es el mismo lugar donde naciste o no, pero donde estás hoy, así estés en confinamiento y no te hayas podido ir de vuelta a tu país, debes orar. Yo debo orar y tú por el lugar donde cada uno está. ¿Por qué? Porque es que Dios dice que ese lugar es a donde Él nos hizo pasar. Y si tenemos el compromiso de orar e interceder a Dios por ese sitio, Dios estará haciendo su obra en ese lugar. Y que si en ese lugar hay paz, pues ¿quiénes se van a beneficiar? Nosotros. Tú mismo te beneficias del lugar donde vives. Si en la ciudad donde estás hay cosas que puedes disfrutar, por ejemplo, si estás en un lugar donde hay playa y puedes ver el mar y las olas, pues disfrutas de lo que está en ese lugar. Si estuvieras en otro sitio donde no lo hay, pues no disfrutas de eso. Entonces, como estás disfrutando de lo que tienes ahora, ora por lo que tienes, por lo que recibes, por la bendición del sitio. En la paz de ese lugar, tú también tendrás paz. Eso es bendición de parte de Dios. Pero mire que es un trabajo que hay que hacer, porque es que dice, procurad la paz. Es una actividad, es actuar, no es quedarse quieto.
Yo debo procurar la paz de la ciudad donde estoy. ¿Y cómo hago para procurar la paz? ¿Será solamente orar? Orar es una parte muy importante, pero no es solamente eso. Si yo quiero que haya paz en la ciudad donde estoy, ¿qué debo hacer? Pues empezar por mi hogar, que haya paz en mi hogar, que no sea gritos, que no sea todo problema, ¿sí? Que haya paz aún en mi hogar y con mis vecinos, que no sea yo el que pone la música a todo volumen, que no sea yo el que a medianoche me ponga a hacer trabajos dentro de la casa, a usar el taladro o a ponerme a correr los muebles, ¿sí? Y no altas horas de la noche, o yo me levanto a las 4 de la mañana a martillar una puntilla. Que nosotros seamos haciendo cosas que generen paz, ¿sí? En nuestro propio barrio, si vemos que hay alguien que está en conflicto, que de pronto hay algún peligro o algo, no me quede yo mirando nomás y tomándole fotos con el celular para después subirlo a Facebook, sino que llame a las autoridades. Mire, policía, que es que aquí está pasando un problema, o llamar a los bomberos o a quien corresponda si hay alguna situación que haya que manejar. Por ejemplo, si hay un accidente y yo puedo socorrer, pues hacerlo y hacerlo bien. No solamente ir a mirar a ver quién está ahí, qué pasó, qué fue, nomás por chismosear. Son cosas que nosotros debemos hacer lo bueno, hacer lo correcto, ¿sí? Que si en mi barrio hay una tienda, entonces yo compro en esa tienda para favorecer el comercio de la tienda. Pero que entonces no se esa tienda que no sé qué, que hablan mal, que no son cuidadosos. O sea, busquemos que nosotros seamos promotores de la paz. Procuremos la paz. Son cosas que nosotros debemos hacer. No solamente yo estar aquí quieto, aparte, en mi casa, con las puertas y las ventanas cerradas, orando y no haciendo más. Dios quiere que ores, sí, pero también hay que hacer cositas. Entonces debemos estar pendientes de todas esas cosas que podemos hacer a favor de la bendición de todos, a favor de la paz que podemos tener en nuestra región. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Mira que el pasaje comienza diciendo, y exhorto ante todo. O sea, hay un deber de hacer algo primerito. ¿Y qué es ese algo? Dice que es hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. No es solamente orar, Señor, tal cosa. No, es rogar, que sabemos que es diferente. Pero que también hay peticiones, sí. Pero que también demos gracias. ¿Y por quién dice ahí? Dice que es por los reyes, por todos los hombres y por los que están en eminencia. ¿Quiénes son las personas que están en eminencia? Pues nuestros líderes, los gobernantes, ya sea el alcalde, el gobernador, el presidente, no sé. Cualquier persona que esté en eminencia es alguien por la cual esa persona debemos orar y rogar y hacer peticiones y dar acciones de gracias. Nos guste o no. Porque no, yo no voté por ese, entonces yo que voy a orar por ese, mire todo lo que hace mal, que no sé qué, no sé qué más. Eso no lo bendice. Si lo que uno hace es quejarse por el gobernador, por el alcalde, por el que sea, ¿eso lo bendice? No. Mientras que si tú oras, intercedes delante de Dios, clamas delante de Dios por esa persona, Dios puede estar haciendo, moviéndose a favor de esa persona para que cambie. Si lo que hace no te gusta, si lo que hace te parece que está mal, pues pídele a Dios que le dé un nuevo corazón, una nueva mentalidad, que le muestre, que le enseñe lo que conviene hacer para que Dios haga la obra en esa persona. Es un deber, dice, ante todo. El Señor nos exhorta, nos enseña, nos muestra, nos dirige a que ante todo hagamos ese tipo de oración. ¿Por quiénes? Por todos aquellos. ¿Por qué? Porque es que dice que si ellos actúan bien, pues nosotros tendremos paz en nuestro corazón, en nuestra vida, y que viviremos quieta y reposadamente. Dice, en toda piedad y honestidad. Qué bueno sería que nuestro alcalde o nuestro gobernador o nuestro presidente fuera una persona cristiana, que conoce de Dios, que busca de Dios, que ora cada vez que va a hacer algo,
que siempre que va a tomar una decisión las ponga delante de Dios. Qué bueno que nuestros gobernantes fueran así. Porque entonces bajaría la corrupción, bajarían las leyes raras, harían cosas a favor del pueblo, no solamente a favor de su propio bolsillo, y mejoraría mucho el asunto, ¿no te parece? Es un sueño. Oh, Señor, algún día. Pero mientras tanto, mientras ese milagro ocurre, tenemos que estar orando por esas personas. Al final de cuentas son los que toman las decisiones sobre nuestras leyes, sobre nuestras regiones, sobre nuestro país. Entonces necesitamos que esas personas también conozcan de Dios y sean tocadas por Dios para eso. Eso es un deber social. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Cuando conocemos de Dios, a todo el mundo le decimos, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y eso es bueno, pedirle a Dios que bendiga a esa persona. Pero, ¿y tú? ¿Estás bendiciendo a otros de verdad? Porque mira que este pasaje habla que hay mucha necesidad alrededor de nosotros. Usualmente vemos es que yo tengo muchas necesidades. Y que por culpa del gobierno tal cosa, y que por culpa de los otros tal cosa, o incluso por culpa de mi familia yo estoy así de mal. Nos damos cuenta solamente de nuestras necesidades y no la de los demás. Y queremos que el gobernador, el alcalde y todos se conviertan al Señor y busquen de Dios y se arrepientan de sus malas acciones, ¿sí? Y a veces queremos que la sociedad en general también conozca de Dios y eso está bien. Pero yo también debo ver las necesidades, inclusive ahí lo nombran, del cuerpo. Necesidades físicas que tiene la gente. Porque si yo te digo, sí, que Dios te bendiga, chao. Y la persona tiene hambre, tiene sed, está desnudo, tiene problemas, está sufriendo. Y yo pudiendo ayudarle en algo, no lo estoy haciendo. En vez de mostrar amor de Dios, estoy mostrando egoísmo. Es necesario que yo pueda ver que hay más necesidades afuera y lo que esté dentro de mis capacidades lo pueda hacer. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo sencillo, la comida. Si tú tienes la oportunidad de darle parte de tu mercado a alguien, lo estás bendiciendo. Si tú le dices Dios te bendiga y además le das un mercadito, así sea poquito, una libra de arroz, ya hay bendición en ese hogar. ¿Cuánto arroz se hace con una libra de arroz? Bastante. Miren, un ejemplo muy común, una papa. Con una papa se hace un desayuno, un caldo con papa. Pero es que dar una papa da pena, pero no dar nada. Lo otro es que hay que mirar quiénes tienen necesidades. Mire que ahí dice que si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de alimento de cada día, es poder ver quién tiene la necesidad. Pero inclusive llama la atención que dice si un hermano o una hermana. Porque si es tu familia de sangre, con más razón. Pero si es de la familia de la fe, con más razón aún. ¿Cuántos hermanos de la iglesia están pasando hambre hoy? ¿Tú lo sabes? De pronto no. ¿Por qué? Porque las personas de la iglesia no van a llamar a uno por uno a decir, ay, mire, es que tengo hambre, es que no estoy trabajando, es que estoy mal. No, pero sí van a llamar a los líderes. Entonces no tienes que enterarte directamente por esa persona que hay necesidad. Lleva un mercadito a la iglesia. O mándalo en domicilio, porque como vivimos en sociedad, entonces podemos mandar con el domiciliario. Y la iglesia se encargará de entregarle esas cosas a quien las necesita. Muchas veces no lo sabemos. Muchas veces inclusive se nos daña el alimento en nuestras casas. Esa papa se dañó. Ese tomate se dañó. Tal producto se dañó. Y esa bendición se perdió. Y tú quieres que más personas conozcan de Dios. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Pues dale algo. Mire que no es todo el que pida, sino el que tiene necesidad. Suena como extraño, pero es que no todo el que dice dame realmente necesita. Hay mucha gente que pide
para drogas, para vicios o porque tienen la costumbre de pedir. ¿Cómo saber quién es quién? Muy difícil. Pero lo importante es que nuestro corazón esté dispuesto a dar la bendición, tanto de palabra, de oración, de intercesión, de ayuno, de rogativas, como en bienes materiales. Alimento, vestido, no sé cuántas cosas estén a tu alcance. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Eso quiere decir que cuando nosotros ayudamos a alguien en necesidad, estamos ayudando directamente a Dios. Dios lo toma como personal. Y es que su palabra dice que a Dios le presta el que le da al pobre. Y cualquiera de nosotros puede ser pobre de alguna cosa en algún momento. En cualquier momento cualquiera puede tener una necesidad. ¿Qué tipo de necesidad? Mire todas las que nombran ahí: hambre, sed, falta de vestido, enfermo, en la cárcel. Cualquiera puede pasar por alguna de esas necesidades e incluso por todas. Nosotros podemos ver que hay mucha necesidad, pero a veces solamente queremos ayudar a aquel que nos puede ayudar a nosotros. Es que tal persona algún día sí me va a recompensar lo que yo le dé, o algún día sí me va a pagar el favor que le hice. Y hacemos mal, porque nosotros debemos hacer las cosas es para Dios. Si esa persona jamás ni siquiera me va a dar las gracias, no importa, porque yo estoy haciendo eso para Dios. Volvemos a la libra de arroz que podemos llevar a la iglesia. Si tú mandas una libra de arroz a la iglesia, muy seguramente la pastora o el pastor te va a decir: ay, muchas gracias, hermanita, que Dios te bendiga y te multiplique. Pero más que eso, tú no sabes a quién le va a llegar ese arroz, o esa papa, o ese tomate. Pero tenlo por seguro que Dios sí se está dando cuenta que en tu corazón está la bondad y el deseo de hacer las cosas bien para Dios. Y Él sí te va a recompensar por eso. ¿Cómo lo va a hacer? Dios tiene infinidad de formas de bendecirte, de darte. Entonces nosotros debemos poder ver que Dios tiene la respuesta para nuestras cosas, para nuestras necesidades. Dios tiene la bendición para nuestra vida. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. El ideal sería que nosotros, haciendo todas estas cosas, vivamos en una sociedad ideal, perfecta, sin problemas, sin conflictos. Todo es paz, todo es armonía, todo es felicidad. Pero no, de todas formas van a haber dificultades. Recordemos que mientras estemos en este mundo, tendremos dificultades. Y entonces aquí está hablando de nuestro deber en el área social, de cómo manejar un conflicto. Y mira que dice que si tú tienes un conflicto con tu hermano, con alguien que conoce de Dios, con alguien con el que se puede hablar, con alguien con el que se supone
podemos llegar a un acuerdo, ve aparte y habla con él. Ese repréndele no es que lo agarre a golpes, sino que busquemos en la palabra de Dios, Dios que enseña y cómo eso nos puede ayudar a corregir. Y que si esa persona lo acepta, excelente. Pero ojo que porque para que esa persona lo acepte, nosotros debemos ser muy cuidadosos y muy respetuosos y muy prudentes. Porque si lo que yo busco es que la otra persona haga un cambio a favor de Dios, ¿sí? Porque dice que si esa persona lo acepta, has ganado a tu hermano. Si yo lo que estoy buscando es ganar a mi hermano, no ganarle, sino ganarlo para mí, ganarlo para Dios, entonces mi propósito debe ser que sea un cambio bueno. Debo buscar qué momento es el correcto, en qué forma decirlo, de qué forma decirlo. Muchos factores. Porque si es el momento en el que está con rabia y que está molesto y toda la cosa, y yo voy a llegar a hablarle de Dios, muy seguramente te reciba con los brazos abiertos y con los puños cerrados. Hay que esperar el momento, orar, pedirle a Dios que te dé sabiduría, gracia, que te muestre el momento. Tampoco es darle, esperemos unos 20, 30 años a que se le pase, no. Pero sí buscar el momento correcto, pronto, pero no ya, para poder solucionar el problema. Si es ya, pues mejor. Pero que sea Dios dándote sabiduría, entendimiento, inteligencia, gracia, para que sea el momento correcto. Pero existe la posibilidad de que no haya un acuerdo. Entonces, ¿cuál es el plan? Ahí dice que llama a 1 o 2 testigos. Pero ¿quiénes deben ser esos 2 o 3 testigos? Gente llena de sabiduría, de conocimiento, gente de Dios que pueda orar contigo, que te pueda apoyar en oración, que no sean parciales. Porque es que yo quiero buscar 2 personas que estén a favor mío. Y no es así, debo buscar 2 o 3 personas que estén a favor de Dios para que puedan mediar. De pronto el que está equivocado es uno. Y dice que ante 1 o 2 testigos para que conste toda palabra, que todo lo que se diga y se hable sea de acuerdo. Pero que si aún así no se logra resolver el asunto, pues vamos a la iglesia. El plan de ese texto, de ir a la iglesia, es hablar con el concilio en sí, ¿sí? Ver que hay una situación con tal persona, que ya trate de hablar con esa persona y no se logró llegar a un acuerdo, que hablé con fulano y sutano, no con todo el mundo, no subirlo a Facebook, ay, es que estoy triste porque fulano me hizo tal cosa, no. Ni es contárselo a todo el mundo, a este, al uno, al otro, a toda la familia de él, a toda la familia, no. Para que no sea el corrillo, para que no sea el chisme, y no se ha logrado resolver. Entonces se habla con la iglesia para ver de qué forma la iglesia puede intervenir o gestionar con esa persona. Pero ojo, mire que dice que si aún así no se logra, entonces que lo tengamos como gentil y publicano. Ojo con esa frase, porque tener a alguien como gentil y publicano suena como que lo echemos a un lado, lo apartemos, y no es así. ¿Cómo ve Dios al gentil? ¿Cómo ve Dios al publicano? ¿Y qué es eso? En el contexto de este pasaje, gentil es aquella persona que no conoce de Dios. Inclusive el publicano era aquella persona que cobraba los impuestos al pueblo de Dios para otro pueblo. Pero aún así, Dios ve con amor. Inclusive cuando vemos esos pasajes, vemos que el Señor tenía en su corazón amor para ese grupo de personas. No es para discriminarlos, sino para lo contrario, para que lo veamos como alguien que necesita empezar a conocer de Dios, como alguien que necesita acercarse a Dios, como alguien que hay que abrazar socialmente, con oración, con intercesión, con acción de gracias, con rogativas, con ayuno, con guerra espiritual, no para atacarlo, sino para que esa persona conozca de Dios, se acerque a Dios y busque de Él. Entonces, tenerle a alguien como gentil y publicano es tenerle aún más amor, porque es alguien que en este contexto es alguien que no conoce lo que Dios tiene para esa persona. Entonces veamos que nosotros como seres sociables, como pertenecientes a una sociedad, tenemos muchas responsabilidades, muchos compromisos, muchos deberes, pero que los podemos hacer. Es parte del diseño de Dios que estemos en sociedad.
Es parte del diseño de Dios que disfrutemos de estos beneficios, pero que también cumplamos estos deberes. Es algo que podemos hacer y es algo que debemos hacer, no lo perdamos de vista.